Cordial saludo, soy Francisco Javier Orozco Romero, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este video muestro la integración del método y los resultados. Esta investigación parte de reconocer que incorporar la dimensión ambiental en el currículo no significa añadir contenidos ambientales o hacer actividades ecológicas. Aquí lo fundamental es comprender cómo esa dimensión se articula con el territorio, con el currículo, las prácticas pedagógicas de aula, con las particularidades específicas del contexto rural. Por eso, esta investigación se realiza en la institución educativa rural Pedro Uribe Mejía y busca comprender cómo se concreta allí esa incorporación, teniendo como referentes la Política Nacional de Educación Ambiental y las particularidades o problemáticas específicas del contexto. Mi investigación parte de una pregunta metodológicamente compleja y es cómo se concreta realmente la dimensión ambiental en el currículo de una institución educativa rural. Aquí no interesa únicamente si aparece la palabra ambiente en los datos, sino comprender cómo se articulan las decisiones curriculares o institucionales con las prácticas pedagógicas y las condiciones propias del contexto, del territorio. Metodológicamente opté por un enfoque cualitativo, porque el fenómeno no puede separarse del contexto. El diseño es un estudio de caso de tipo hermenéutico, porque no se busca solamente describir lo que hace la institución, sino interpretar las relaciones entre lo que se plantea institucionalmente, lo que hacen los docentes y las características del territorio. Entender el contexto es fundamental para poder entender también las decisiones metodológicas. Estamos hablando de una institución educativa rural que tiene 23 sedes, 21 de ellas son rurales, geográficamente dispersas y con nulas o pocas posibilidades de conectividad. En la investigación participaron 20 docentes, con un promedio de 19 años de experiencia y 10 años de promedio de permanencia en la institución. Esto quiere decir pues que no se le están recabando datos a particulares, sino a docentes que tienen un amplio conocimiento de las dinámicas tanto institucionales como del territorio. La información procedió de dos fuentes complementarias, los documentos institucionales analizados mediante la matriz de análisis documental, así como las voces de los docentes recabadas mediante el instrumento de entrevista semiestructurada. Después en el software de Atlas T se hizo codificación abierta y axial. Después se construyeron relaciones mediante coocurrencias y redes semánticas. Esto es importante porque el resultado no se convierte solamente en una lista de códigos, empieza a aparecer una estructura de relaciones que permite interpretar cómo se va configurando el fenómeno. El primer hallazgo es quizá el más importante y es que la incorporación ambiental no parece funcionar como un componente añadido al currículo. Las relaciones encontradas muestran tres núcleos: la estructura curricular institucional, las prácticas pedagógicas contextualizadas y la articulación entre la escuela y el territorio. En otras palabras, el ambiente empieza a aparecer como una dimensión que atraviesa diferentes componentes del currículo. La segunda categoría permite responder de manera complementaria a la pregunta de investigación: ¿mediante qué procesos y estrategias se concreta esa incorporación? Aquí aparecen metodologías activas, proyectos pedagógicos de aula, experiencias de campo, integración entre ciencia y territorio, aprovechamiento de los saberes locales. También aparece el papel de liderazgo y la formación docente. No obstante, también se muestra que a pesar de que en los datos aparecen muy reiterativamente las estrategias pedagógicas, no sucede lo mismo con las estrategias de evaluación, retroalimentación y seguimiento de la incorporación de la dimensión ambiental en el currículo.
Estos hallazgos no podrían presentarse como conclusiones definitivas, lo que sí permiten inferir es que existe una configuración preliminar en la que el territorio, el currículo y la pedagogía están fuertemente relacionados, especialmente mediante estrategias participativas y contextualizadas. El punto que queda aquí abierto es el de la consolidación de mecanismos de evaluación, retroalimentación y seguimiento. La siguiente fase pues será la triangulación entre las fuentes, las categorías, la teoría y la norma para poder construir una interpretación definitiva. A manera de conclusiones, los resultados preliminares permiten identificar una incorporación de la dimensión ambiental que está fuertemente relacionada con las prácticas pedagógicas, el currículo y las necesidades o las situaciones específicas del contexto. Las estrategias más visibles son aquellas que conectan los conocimientos o los aprendizajes con el territorio mediante proyectos, participación comunitaria, experiencias de campo, diálogo de saberes. También aparece un papel importante del liderazgo y la formación docente. Eh, Hay una tensión interesante entre las estrategias pedagógicas y la consolidación de mecanismos efectivos de evaluación, retroalimentación y seguimiento. Por eso estos hallazgos o estas conclusiones preliminares sirven de soporte para la siguiente fase que será la de triangulación y discusión de resultados. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.